Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablar sobre los diferentes tipos de exámenes que encontramos en educación física. Siempre se ha hablado de dos tipos de exámenes, el examen práctico y el examen teórico. Hoy me gustaría ir un poquito más allá, explicar algún caso práctico de cómo poder evaluar, también gamificando un poco esa evaluación. Sabemos que la educación física de por sí ya es una asignatura que llama mucho la atención a nuestros alumnos y alumnas, es una de las asignaturas que más suele gustar, por lo tanto empiezan cada una de las sesiones con muchísimas ganas. Si también añadimos a todo esto en el momento de la evaluación trimestral o en la evaluación mensual o en la evaluación semanal, tal y como lo tengamos programado, ese punto de gamificación y de dinamismo, puede que incluso les siga gustando aún más. Por lo tanto, en primer lugar encontramos el examen teórico. Normalmente y antiguamente creo que todos hemos pasado por algún examen teórico de educación física, bien sea de huesos, de músculos, algún trabajo al respecto sobre vóley, básquet, fútbol. Y englobo también los trabajos teóricos dentro del examen teórico porque creo que aún sigue siendo de muy poca aplicación al deporte, y me refiero, está muy bien saber las normas, saber las medidas de los campos, conocer varios deportes, incluso deportes que los alumnos o alumnas no suelen practicar tan habitualmente. Me parece estupendo que conozcan todo ello, al igual que la anatomía, higiene postural, todo, pero que tenga una aplicación práctica a su vida diaria. Por lo tanto, si les mandamos un trabajo del reglamento del baloncesto, obviamente lo harán y lo intentarán hacer lo mejor posible, pero muchas veces se queda en una mera copia de información de internet, porque hoy en día ese trabajo lo puedes sacar exactamente igual de internet, con imágenes habrá miles, información habrá muchísima. Por lo tanto, muchas veces se hace sin conciencia de lo que se está haciendo. Leo, copio y entrego. Ese sería el primer caso, el caso teórico, al igual que un examen de pregunta y respuesta o tipo test. Un dibujo del cuerpo humano señalando uno de los músculos. ¿Cuál es este músculo? A, B, C, D. Elige la respuesta correcta. Si fallas 2 te resta 1, etc, etc. Un tipo test de toda la vida. No deja de ser algo importante porque debemos conocer nuestra anatomía, deben de conocer sus músculos, articulaciones, ligamentos, huesos, sobre todo de cara a algo práctico, que es donde voy a ir luego. Pero en este caso, pues sí, se los va a aprender de memoria, los va a saber un tiempo y los va a olvidar. Segundo caso, examen práctico. Estamos trabajando el baloncesto, trabajamos la teoría, trabajamos la estrategia, la táctica, la técnica y hacemos un examen práctico. Lanzamientos a canasta desde el tiro libre, entradas a canastas, el bote con una mano, ambas manos, todo lo que podamos plantear en nuestra cabeza de manera práctica, que decimos, vale, esto a los niños les encanta. Les encanta a la gente o a los niños, alumnos o alumnas, que se les da bien el baloncesto o que se les da bien el deporte. Para un alumno o alumna que no se le da bien ese deporte o el deporte en general, esto puede ser una traba en el camino, incluso un gran impedimento para que coja la asignatura con las ganas que podría llegar a tener si intentamos adaptar los exámenes, las evaluaciones y las clases a todo el conjunto de alumnos. Y bueno, voy a ir al grano y vamos a recapitular. Vamos a hacer el examen práctico, tienen que realizar 3 entradas a canastas, 3 tiros libres, ir en zigzag, bote con una mano, bote con la otra. Ponemos una nota, los alumnos a priori pensamos que lo están pasando bien, en su gran mayoría así será. Ponemos una nota y después hacemos un examen teórico que hemos hablado anteriormente de básquet. Ya tenemos las 2 notas, más la actitud, más tal, sacamos la nota del proyecto y es completamente, o del bloque de contenido, y es completamente válido. Pero ¿y si vamos un poquito más allá? ¿Y si intentamos que lo teórico, lo práctico y lo funcional se encuentren en un punto? Me refiero, vamos a trabajar la teoría. ¿Dónde vamos a trabajar la teoría? Primer punto, en el aula
o en el patio. Ya hice un vídeo al respecto y creo que es bueno trabajar de manera teórica en el aula alguna sesión, vamos, un 5% de las sesiones del año como mucho en el aula, y también trabajar esa teoría de manera visual y práctica en el patio. Si hablamos de medidas de campo de básquet y tenemos la suerte de disponer de un campo de baloncesto en el patio, es mucho mejor verlo de manera presencial que verlo a través de diapositivas. Entonces se puede trabajar una sesión y posteriormente trabajarlo de manera presencial en el patio. Ya estamos haciendo un mix de teoría, no únicamente en el aula, sino también en el patio. Ya estamos metiendo esas variantes que estoy seguro que muchos ya lo hacemos y lo hacéis así. Segunda parte, vamos a trabajar de manera práctica el bote, las entradas a canasta, etc. Perfecto. Esto se debe trabajar de manera práctica, aunque también podemos ver vídeos anteriormente, incluso algún partido, porque muchas veces empezamos a trabajar deportes que desconocen sin tener el ejemplo de haber visto ni siquiera 5, 10, 15 minutos de un partido real de ese deporte, bien sea el béisbol o bien sea incluso el balonmano, que no está tan presente en la vida cotidiana de muchos de los alumnos, y sí, lo conocen, pero no han visto nunca algunos minutos de un partido real, y eso los va a poner en situación. Por lo tanto, ya estamos adentrándonos un poquito más en el deporte, realizamos esa práctica, y cuando llega la evaluación es cuando viene lo diferente, ¿no? Podemos evaluar con examen teórico en clase, examen práctico en el patio, más actitud, más etc, media, o podemos hacer un mix de todo ello. Voy a ponerlo a modo de ejemplo porque me resulta más sencillo, no quería hacerme un guión del vídeo, sino hablar abiertamente de todo esto. Por lo tanto voy a poner un ejemplo que ayer estuve pensando y se me vino a la cabeza. Vamos a evaluar el baloncesto. Tenemos que evaluar la parte teórica, medidas, reglamento, cuántos jugadores, posición. Vamos a evaluar también entradas a canasta, lanzamientos, pues lo vamos a hacer todo junto. ¿Cómo? Obviamente tiene que hacerse de manera individual, por lo tanto los alumnos han de venir a realizar esa prueba de manera individual. Le podemos lanzar una primera pregunta teórica al alumno o alumna. Si responde bien, tendrá la oportunidad, siempre lo va a realizar, pero tendrá la oportunidad de realizar una entrada a canasta. Si la completa con éxito, complementará la nota de la pregunta. Si no la completa con éxito, pero ha realizado bien la técnica, complementará la nota de la pregunta, pero de manera parcial. Y si realiza mal la entrada a canasta, no complementará a la pregunta teórica. Complementar me refiero a una nota sumativa entre ambas. Bien, ¿qué pasa si falla la pregunta? Si un alumno de manera oral le preguntamos cuáles son las medidas del campo de baloncesto y falla. En un examen simplemente tacharíamos la pregunta, sería un 0 y pasaríamos a la siguiente. Por lo tanto, ya ese alumno puede ver condicionada su nota final de la educación física por una pregunta en concreto, que al final las medidas, pues uno se puede confundir. Vamos a darle una segunda oportunidad. Vamos a decirle, bien, acabas de fallar la pregunta teórica, pero si realizas correctamente la ejecución, la entrada a canasta y la definición, es decir, con canasta, te voy a lanzar otra pregunta teórica para sustituir la nota de la primera. Si hace canasta, le lanzamos otra pregunta teórica acerca de la normativa del baloncesto. Si la contesta correctamente, compensará el primer fallo, es decir, el primer fallo no existe. En el caso de que la acierte, voy a entrar un poco más en detalle porque tal vez antes me he liado. Imaginaos que le preguntamos las medidas del baloncesto, la responde correctamente, pues al hacer o al realizar la entrada a canasta, compensará, si la hace bien, una de las posibles preguntas que van a venir posteriormente que pueda fallar. Es decir, si falla una pregunta posterior, pero había respondido bien la primera de ellas o la anterior y había ejecutado bien la entrada a canasta, queda compensada y ese fallo no contaría. No sé si lo estoy haciendo un poco lioso, tal vez en mi cabeza lo tengo muy claro, me cuesta un poco expresarlo de manera oral, pero recapitulando y para acabar el vídeo, lo que busco y lo que quiero decir en este tipo de examen es que hay una primera parte
una parte teórica y práctica que se ejecutan a la vez y se ejecutan en el ámbito deportivo, en el patio. De manera individual, pero de manera oral la teoría y de manera práctica la práctica, fusionando ambas. Sería como un bonus track, ¿no? El tema de la práctica para ellos sería como esa gamificación de, vale, puedo canastar y hacer la entrada bien a canasta, ganar un bonus por si después fallo una pregunta, o si fallo la pregunta he ganado realizando bien la entrada a canasta esa segunda oportunidad. Se lo van a tomar muy en serio la práctica porque quieren compensar la teoría y viceversa, y además le estamos dando ese toque de gamificación. ¿Por qué? Porque es un poco a modo de concurso, no queda tan serio, obviamente serio, pero no queda tan serio como si le ponemos delante un papel y han de poner las medidas del campo de básquet. Lo va a decir igual, pero tiene muchísima menos presión, están mucho más liberados, en un ambiente que les gusta mucho más. Nosotros, gracias a los bonus, es decir, gracias a las prácticas, vamos también a poder poner una nota de práctica, y al igual que de teoría, y podemos ir viendo realmente los conocimientos que tiene ese alumno o alumna, porque no todos afrontan igual los exámenes escritos. Hay gente que es mejor de manera oral que de manera escrita y viceversa. Para ellos también podemos plantear, para esos que creemos que realmente les viene muy bien ese examen escrito, que la parte teórica la hagan escrita y posteriormente hacer esa parte práctica, pero compensando, jugando con esos bonus, ¿no? Creo que podría ser una buena manera de encarar un examen, algo diferente. Yo lo voy a poner en práctica este curso. Está un poco complicado de momento porque los bloques de contenido, sobre todo deportes colectivos, aún no los vamos a trabajar porque los vamos a dejar para final de curso para ver si la situación se ha estabilizado un poco más, pero sí que me gustaría aplicarlo a los bloques de coordinación, resistencia, velocidad, sobre todo combinándolo con el tema anatómico, y también había otra cosa más que también se me había ocurrido, estoy así un poco ahora a bote pronto, pero sí lo estuve pensando, y es ¿por qué el bloque donde se trabaja músculos y huesos, sobre todo músculos, no se evalúa durante todo el curso cuando se realiza el calentamiento inicial? En lugar de realizar el típico calentamiento donde uno de nuestros alumnos se pone en el centro, hace y imita, sino que cada alumno cuando haga el calentamiento tiene que explicar por qué ha elegido o ha seleccionado un ejercicio para calentar, por ejemplo, el cuádriceps y no ha elegido otro, o por qué se está realizando ese ejercicio para calentar el cuádriceps, explicar qué función tiene el cuádriceps de manera oral, que no nos lleve más de 6, 7, 8 minutos de cada clase, que es lo que puede durar un calentamiento. Tal vez lo alargamos 2-3 minutitos más, pero vale la pena porque todos los alumnos están escuchando la teoría acerca de los músculos y huesos, y a la vez están ejecutándolo de manera práctica, porque si no saben para qué o qué función tiene ese músculo, ¿por qué tienen que calentar ese músculo? Si a lo mejor ni siquiera saben que existe, pues de manera práctica se puede trabajar muchísimo mejor. A lo largo del trimestre estamos teniendo alrededor de 25 sesiones más o menos, si tenemos 2 sesiones semanales, y con los cursos de edades más avanzadas, de quinto y sexto, estamos teniendo 3 sesiones semanales, por lo tanto habría yo creo que sesiones más que suficientes para evaluar diariamente a cada uno de los alumnos. Ni siquiera, simplemente les tenemos que avisar la semana o la sesión anterior, decirles, oye, siguiente día te toca preparar a ti el calentamiento, prepáralo, selecciona los ejercicios, vas a tener que hacer una breve explicación de cada uno de ellos de manera oral, y de ahí podemos sacar una nota teórica sin sentarnos delante del típico dibujo a completar huecos de músculos o huesos. Como ideas pueden haber muchísimas. He intentado explicarlo de manera, pues bueno, sin prepararme guión, sin teorizar, sin entrar mucho en detalle. Simplemente son pensamientos que tengo y quiero materializar este curso. Cuando lo vaya haciendo, pues compartiré un poco algo más organizado, es decir, cómo lo he ejecutado y para qué bloques de contenido y en qué curso. Espero que me dejéis vuestra opinión al respecto en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.